Si alguna vez has prendido o apagado la luz en México, seguramente has utilizado alguno de nuestros productos. Si alguna vez has tenido algún chequeo de este tipo médicos con tomografías o temas así, la mayoría de los equipos que tiene actualmente el sector salud son nuestros. Somos una compañía muy grande. Dentro de esta compañía muy grande, yo estoy en la parte de Digital Industries, que se dedica principalmente a hablar de transformación digital y a empoderar esto que hoy en día llamamos la cuarta revolución industrial. Ojo, industrial. Somos una empresa en Digital Industry Software que vendemos únicamente software. Somos la empresa número uno en software industrial. Tenemos un crecimiento de más del 10%, de doble dígito. Y algo que me gusta mucho platicar aquí es que muchas personas, como no somos una compañía business to consumer, no nos conocen como una empresa que se dedique al software, pero somos una de las 10 compañías de software más grandes del mundo. Y esto incluye los SAPs, esto incluye los Microsoft, esto incluye los Googles. Siemens Digital Industry Software está dentro de ese top 10 de empresas de software del mundo. Y bueno, el día de hoy les quiero platicar, como bien decía o dice el título de la charla, de cómo la transformación digital ayuda en este tema de la industria 4.0 y donde el hoy se conoce o se encuentra con el mañana. Y para esto tengo esta foto que me gusta mucho compartir, esta foto que me gusta mucho que la vean siempre que estoy dando una charla, y me gustaría ver si pueden compartirme qué creen que estén haciendo estas personas con su celular. Nos dicen tomando fotografías, viendo un concierto, sacando una foto o usándolo para bailar como la luz en un concierto. Esa es muy buena. Tomando un video, llamando o comunicándose con otros. Claro. Todas estas opciones, digo, la mayoría de las personas cuando platicamos de esta foto, vemos esta foto, nos dicen que están probablemente en un concierto, como algunos mencionaron, algunos están viendo algún acontecimiento importante, puede ocurrir cualquier cosa, y hoy en día y en este año creo que un poco más. En realidad, siendo honesto, esta fotografía fue tomada en Roma, en una audiencia papal, pero lo interesante aquí es que cada uno de ellos sacó su celular de la bolsa y está buscando tomar ya sea una foto o un video del Papa mientras habla, pero a ninguno de ellos le importa realmente cómo es que está funcionando su smartphone. A ninguno de ellos le importa que este smartphone tiene más de 300 componentes con más de 2 billones de transistores en cada uno de ellos. El que por qué está grabando, si alguno lo está conectando directamente y lo está transmitiendo con alguna persona del otro lado del mundo, del otro lado de la plaza o en algún otro lugar de Roma, pero todos, inclusive si algo ocurriera en este momento con cualquiera de nosotros, si viéramos algo que ocurre en el cielo en este momento, lo primero que haríamos cada uno de nosotros es sacar nuestro celular o nuestro smartphone y documentarlo, ¿no? Aquel de si no lo grabo no pasó, está muy dado hoy en día para nosotros. O hablemos de este tipo de dispositivos, ¿no? Los relojes inteligentes o smartwatches que hoy en día, pues cada uno de nosotros contamos con uno y es nuestro entrenador personal, es nuestra enfermera personal, tiene GPS, nos permite ver mensajes de texto o ver las publicaciones de algunas redes sociales, inclusive con algunos puedes hacer llamada incluso estando lejos del teléfono y además de todo a la hora, ¿no? Porque pues es un reloj. Pero a ninguno de nosotros nos interesa cuál es el funcionamiento del mismo, ¿no? Y quiero empezar esta conversación porque justamente esas grandes ideas, esas grandes innovaciones se generan y se hacen grandes cuando la tecnología que está detrás de ellas tiende a desaparecer. Este momento que vivimos hoy en día es algo muy usual, ¿no? Yo pongo el ejemplo de mi mamá, anteriormente usaba a mi abuelita, pero pongo el ejemplo de mi mamá hoy en día, que ella ya se la vive haciendo videoconferencias o videollamadas con sus hermanas, con sus primas y con todo el mundo. No le importa cómo está ocurriendo esto, solo sabe que lo está haciendo y que funciona.
Y este señor que se llama Mark Wieser fue quien trajo este concepto que se llama innovación ubicua o computación ubicua o tecnología ubicua. Y justo menciona esto que les comentaba, ¿no? Que entre más profundidad y más se inserta la tecnología en nosotros, en nuestro día a día, es cuando tiende a desaparecer y tiende a ser mucho más relevante en nuestra vida, ¿no? El tema de los teléfonos celulares, el tema de las pantallas, las computadoras, nosotros que vivimos en este mundo ya pues casi completamente digital, pues lo podemos ver, ¿no? Y es algo que este señor que trabajó en una compañía que, si algunos de ustedes son mucho más millennials y son menos viejos que yo, pues tal vez no ubiquen la compañía Xerox, pero Xerox, esa que algunos ubicarán como de las fotocopiadoras, era una de las compañías más innovadoras del mundo en los años 80. Entonces, este señor era su gurú de innovación. Y para continuar hablando de esto, me gusta mucho usar esta hipótesis que se llama la hipótesis de la reina roja, que no habla de otra cosa más que de la continuidad de la evolución. Y podemos hablar de la evolución de las especies o de los mismos ecosistemas, que para que una especie sobreviva, pues tiene que evolucionar al mismo ritmo que cualquier otra especie. Pero bueno, Lewis Carroll en este libro, que no es el de Alicia en el País de las Maravillas, es este segundo libro que es A través del espejo y lo que Alicia encontró en él. Hay una parte donde Alicia está parada frente a un árbol, está junto a la reina roja, y entonces, para mantenerse en el lugar donde están, en ese árbol, necesitan estar corriendo a toda velocidad. Y esto es lo que ocurre hoy en día con cada una de las empresas, lo que tiene que ocurrir con cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos mantenernos en el lugar donde estamos, tenemos que estar corriendo lo más rápido que podamos para quedarnos en el mismo sitio. Como bien le dijo la reina Alicia, si quisiéramos ir a otro sitio, debemos correr 2 veces más rápido de lo que se está moviendo el mundo. Y esto es algo que está ocurriendo hoy en día y es parte de lo que habla este tema de la innovación y esta cuarta revolución industrial. Y para esto un poco de contexto. No sé si todos hayan escuchado cuáles son estas 4 revoluciones industriales que han existido a lo largo de la historia y por eso traje este slide en este momento. La primera se formó cuando empezamos a utilizar las máquinas y dejamos de utilizar a las bestias para hacer el trabajo que hacemos, y fue la primera revolución industrial, fue marcada por la máquina de vapor, y ahí empezamos a hacer el trabajo de forma mecánica con esta máquina. Posteriormente, la segunda revolución fue donde, y la que todos conocemos por el tema de los autos en serie, Henry Ford es el gran ejemplo de esto. Uno de los temas más importantes para generar estas líneas de producción fue el hecho de que logramos tener la electricidad y manejarla. Entonces, de esta forma logramos hacer líneas de producción en serie para cualquier cosa. El gran ejemplo es el automóvil. La tercera revolución industrial vino después de las guerras, con la tecnología que se desarrolló en estas, el tema de la computación, el tema de la automatización, porque esa es la revolución industrial de las computadoras y de la automatización. La tercera donde empezamos a utilizar brazos robóticos y empezamos a darle a las computadoras operaciones que a nosotros nos costaba mucho tiempo resolver. Computadoras que podían tener el espacio de un par de cuartos de una habitación y que tenían mucho menos poder que el que tenemos hoy en día en nuestros celulares, pero que llevaron al hombre a la luna. Este fue el inicio de la tercera revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial habla de los sistemas ciberfísicos interconectados, el Internet de las cosas, las redes. Lo que hace que esta cuarta revolución ocurra es justamente la conectividad, el Internet y el cómo podemos interactuar con las cosas nosotros mismos, con las cosas, las líneas de producción. Y vamos a hablar un poco, y yo traigo algunos ejemplos de hoy y cómo lo vemos y cómo vemos esta parte desde nuestro enfoque de Siemens, dedicado mucho más al tema de la revolución industrial y mucho más enfocado a la manufactura, pero con otros ejemplos que me gustaría compartirles que he visto en el día a día.
Y este señor que se llama Ray Kurzweil es un futurista, es parte de nuestro board de innovación dentro de Siemens y nos habla que lo que estamos viviendo ahora es la forma en que los negocios se van a construir a futuro. Y tal vez esta, odio esta palabra, pero nueva normalidad que estamos viviendo hoy en día es parte de lo que nos ha hecho desarrollarnos más, ¿no? Escuchaba algunos artículos de Forbes donde comentaban algunos de los CEOs de empresas de tecnologías de información y decían es que en estos 3 meses se ha evolucionado mucho más que en los últimos 3 años en temas de transformación digital o en temas de innovación. Y también leía hoy un artículo del Financiero donde el presidente de Cemex, el CEO de Cemex a nivel mundial, decía, este momento no es un momento de crisis, es un momento de oportunidad para poder adelantarnos y generar lo que tenemos que hacer para innovar dentro de nuestras empresas. ¿Y por qué innovar? Pues porque esperamos que para el año 2025 sean más de 100 billones de dispositivos conectados. Hoy en día estamos comunicándonos con uno, pero probablemente alrededor de nosotros diario tengamos al menos 4, un teléfono, una tableta, una computadora, tal vez un reloj inteligente. Muchos de nosotros tenemos conectados nuestras lámparas en casa, nuestra televisión, nuestra puerta, ¿no? Podemos abrir o cerrar nuestra puerta y ver quién está tocando a nuestras casas. Y esto ocurre en todos lados, ¿no? Inclusive saber cuántos pasos están midiendo o verificar dónde están nuestras mascotas. La información que generan estos sensores y la información que van a generar para el 2025 estos 100 billones de sensores va a ser sumamente relevante. Esta es una gráfica donde se muestra la cantidad de información que se ha ido generando y lo que se espera que se genera para el 2025. Yo estoy seguro que esta gráfica para el 2020 se va a elevar porque estamos compartiendo mucho más información de esta forma, de manera digital, como tal vez no lo hacíamos antes por temas que de necesidad de comunicación. Y entonces, el hablar de que para el 2025 estamos hablando de 175 zettabytes de información es muchísima información, mucho más de la que se generan, y esto es algo que seguramente ya habían escuchado, pero en los últimos 2 años se ha generado más información de la que toda la humanidad había generado anteriormente, ¿no? Y esto es constante y se repite año con año. Esta estadística es real. Pero ¿qué clase de información tenemos aquí, no? Esta información, pues, estoy seguro que a ustedes no les importa que yo tengo 5 mascotas, las cuales se las presento aquí, y tampoco el acontecimiento donde yo conocí al Dr. Brown, de Volver al Futuro. Creo que esa información, que para mí es valiosa y para mí vale, no es una información que sea relevante para cada uno de ustedes. Y esto es sumamente importante porque necesitamos ser conscientes de la información que queremos tener a la mano y que queremos analizar. Hoy en día la información que se utiliza para alguna toma de decisión es únicamente el 5% de la información que se genera. ¿Por qué? Porque tenemos miles de fotografías en redes sociales, miles de artículos de todo tipo, muchas conferencias o muchísima información que se genera y no hacemos nada con ella porque no está estructurada, porque no está validada, porque no sabemos si ese dato va a funcionar en algo o no. Entonces, el manejo de esa información es otra parte indispensable de esta cuarta revolución industrial. Y entonces viene aquí una explosión de complejidad en todo lo que estamos haciendo, con distintos sistemas, los temas de las nubes, los temas de monitoreo de líneas, de la interacción con estas distintas realidades mixtas, aumentadas, virtuales, etcétera, intercomunicación, blockchains, todos estos temas. Y para esto les traigo un dato que a mí me parece que es sumamente relevante para entender en el momento en el que estamos, ¿no? La electricidad la empezamos a manejar y a controlar a principios del siglo pasado, en los 1900, incluso un poco antes, en 1890. Pero no fue hasta que logramos tener un control de unas redes eficientes
que fue alrededor de 1925, 1930, donde empezamos a tener el valor que nos daba la electricidad a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Hablemos del carro, ¿no? Los automóviles se crearon en los años 20, ya hablamos de que Henry Ford producía automóviles, él mismo dijo, bueno, si yo hubiera hecho lo que la gente quería, pues yo hubiera hecho que los caballos fueran más rápidos y no hubiera generado una línea de producción de automóviles, pero pues él generó su auto Forte en color negro y todo el mundo tuvo un boom. Pero en realidad el boom de esto se generó hasta los años 50. ¿Por qué? Porque ya había forma de utilizarlo. Entonces no es la bombilla, no es el tema de que hubiéramos empezado a utilizar mucho más la electricidad. Es el tener esas líneas eléctricas y esa garantía de poder hacerla llegar a cada una de nuestras casas, lo que hizo que estuviéramos utilizando al 100 cada una de estas tecnologías. No es el automóvil, es tener estas redes o estos caminos que nos permiten llegar a cualquier lugar desde el punto donde estamos y que nos garantizan ir de una forma mucho más segura para nosotros, para nuestras familias, y acortar distancias en un menor tiempo, ¿no? Y entonces cuando hablamos de esta cuarta revolución, pues en realidad hay muchas soluciones, hay muchas cosas que hacer, pero no es tanto cada uno de los softwares, cada una de las partes que digitalizamos. Es el poder garantizar el manejo de esa complejidad con la integración de cada uno de esos puntos. Y esto es lo que de nuevo es la cuarta revolución industrial, es integración, es la comunicación, es la conectividad entre esos sistemas ciberfísicos. Y aquí es donde voy a hablar más de los casos que nosotros tenemos y donde nosotros vivimos como Siemens. Nuestros principales clientes están en la industria. Y cuando yo empecé esto, como Tania mencionaba, yo vengo del mundo de tecnologías de la información, yo soy egresado de la Ibero y atravesé la puerta y me fui a trabajar a IBM y empecé a trabajar en temas de tecnologías de la información y después trabajé un buen rato también en Dell y seguía trabajando esto y no imaginaba lo que había detrás de la producción de cada uno de los objetos, la silla donde estoy sentado, la mesa o el automóvil que manejo. Y hay una suite de productos que funcionan para realizar esto desde el diseño, la fabricación, la simulación de la fabricación y la producción final de cada una de esas cosas. Y para esto, pues podemos hablar de que esta complejidad se traduce en distintos retos o tecnologías que se están generando como los gemelos digitales, que es donde voy a enfocar mucho más la charla, la ingeniería generativa, que es cómo utilizamos nuestras herramientas para poder desarrollar productos de una forma más fácil y más eficiente, con costos menores, el controlar los temas de eléctricos y electrónicos, que hoy en día hasta las cafeteras cuentan con un tema electrónico, inclusive si ustedes van a una maquinita de refrescos, pues tiene un tema mecánico, un tema electrónico e inclusive un tema de software. Automóviles autónomos, impresión 3D, de todo esto es como son los retos que maneja esta nueva revolución industrial. De nuevo, entonces tenemos que de esa explosión de la complejidad tomar ventaja. Y para esto los voy a dejar con esto. Today is an incredible day. The industrial world is in the midst of transformation. And never before has the pace of innovation moved so rapidly. The digital future of industry is no longer some far-flung promise. Today's products are becoming smarter, more personalized. They're becoming intricate systems of systems, challenging you to harness layers of complexity and data, blurring the boundaries between physical and digital domains, and comprehensive digital twins that represent and validate what is possible are not optional. They're required because they allow you to find new levels of efficiency and performance that are hardly imaginable. New insights, new opportunities, new levels of automation at every point of the value chain.
This value chain, this digital enterprise is where engineering meets tomorrow. It's where manufacturing meets tomorrow. It's where electronic design meets tomorrow. These aren't the promises of tomorrow. With Siemens Digital Industries software, they're the opportunities of today. Siemens Digital and Justo hablando de estos temas, como nosotros lo vemos dentro de Siemens, es a través de gemelos digitales. Y para esto dividimos toda una línea de producción desde la concepción de una idea o un concepto para generar un producto hasta la planeación de cómo vamos a realizar ese producto, el tema de cómo se está produciendo y una vez que tenemos el producto, cómo interactuar con él. Todo eso se engloba dentro de un mismo gemelo digital y un cerrar el ciclo de ese gemelo digital, ¿no? Una integración total. Y aquí les quiero platicar un poco el cómo lo vemos. Voy a poner algunos ejemplos que existen y voy a contarles también algunos ejemplos que yo he visto en el día a día, porque si bien entiendo que algunos de estos casos serán casos de éxito de empresas grandes, medianas, he tenido interacción con casos de éxito de empresas que están empezando y que gracias a utilizar este tipo de tecnología se han hecho exitosas. Entonces, para poder garantizar esa interacción y esa combinación de los gemelos digitales, buscamos unir el mundo virtual con el mundo real. ¿A través de qué? Hablamos del Internet de las cosas, ¿no? De la conectividad. Y nosotros lo vemos a través de la forma del gemelo digital. Y vamos a empezar a hablar del gemelo digital de los productos, de cómo diseñamos, de cómo simulamos, de cómo podemos hacer una verificación, de todo lo que hacemos. Todo lo que tienen hoy en día pasa por un diseño de un producto y se simula para que su celular no se caliente demasiado, la silla donde están sentados soporte el peso donde tiene que soportarlo y no tengan dolor de espalda y distintas cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos soluciones de diseño que nos ayuda a simular y a crear piezas de la mejor forma y de la forma más sencilla para cualquier producto y además intentando utilizar la menor cantidad de material y la menor cantidad de presupuesto, ¿no? Para la creación de cualquier producto. Y para esto utilizamos esto que se llama ingeniería generativa también, que es el uso de inteligencia artificial para garantizar que los diseños sean lo mejor desarrollados de acuerdo a las necesidades. Este es un ejemplo de un quemador que quema algunos gases y genera calor para mover algunas turbinas. Lo interesante aquí es que esta ingeniería generativa lo que está haciendo es, mediante la inteligencia artificial, no hace otra cosa más que igualar o buscar simular lo que ocurre en la naturaleza. Y estos son algunos ejemplos de cómo un producto puede empezar a generarse y utilizar esa inteligencia artificial para garantizar su funcionamiento. Y es muy importante el ver cómo pues realmente los diseños que hizo la naturaleza son los diseños que están mejor hechos y por eso se van simulando. Yo no sé si han visto que algunos de los transportes de más alta velocidad empiezan a simular algunos insectos, no sé, por ejemplo, helicópteros o aviones. Es por lo mismo, porque la aerodinámica que se necesita ya existía en la naturaleza y la vamos aprendiendo, ¿no? Y en este caso del diseño, me gustaría contarles una anécdota de algunos emprendedores que tenemos que hicieron una placa de los aros para sostener las bebidas. Y ellos la diseñaron con un software de esto, simularon los esfuerzos de este tipo, eran un par de egresados de una universidad del Estado de México, y hoy en día es una empresa que está en los 5 continentes vendiendo estos aros reciclables que además si se tiran al mar lo pueden consumir los animales. No es solo una empresa muy grande, sino ellos empezaron desde pequeño y pudieron hacer esto al nivel de producción y de personalización que se necesita. Hablando de personalización, es otro de los temas que está hoy en día en boga
para cada uno de nosotros. Yo el otro día veía una imagen, bueno, no el otro día, creo que ya tiene unos 5 meses, pero veía una imagen en Facebook de unos tenis que a través de un control podían tú ponerlos, porque tenían una pantalla en los mismos, del color que tú quisieras vestirte o como te sintieras en ese día, ¿no? Entonces, si querías ponerlo azul, negro, rojo, o inclusive tenía una opción de animal print, podías personalizar tus tenis al nivel que tú quisieras. Hay coches que se diseñan a la medida y se imprimen en 3D hoy en día. Y hay cosas que se van adaptando y personalizando para cada uno de nosotros, como es este caso. I've always been an active person. I've always enjoyed the outdoors. When I was a little kid, the mountain was my playground. It's always going to be a passion for me. I was an infantry assaultman in the Marine Corps. I was shot in Afghanistan in 2012. Those injuries left me partially paralyzed, and I decided to electively amputate my leg. I have a pretty heavy-duty foot. It allows me to be very active, but at the same time, it's a bit heavy. Anything that requires more energy really just fatigues me faster. I live in a nerd town. Huntsville is the hub of engineering in Alabama. We have so many new career tech programs like advanced manufacturing and engineering right in our high school. Reset the clamp, a little bit tighter. My brother started a school initiative for engineering, and he had a student who was really interested in doing some kind of biomedical project. Well, maybe she could redesign a lighter, more versatile foot. So this is the mold, and we printed one of these. I'd always kind of wanted to be a doctor. When I discovered biomedical engineering, I was like, well, that's the perfect combination of medical and engineering. The whole foot together weighs 2.5 pounds. Ideally, we would like to get it within 1.7 pounds. Yeah, that sounds great. Once we got the prosthetic from Kendall, we had crazy ideas. We took the whole foot apart and modeled the original prosthetic in Siemens software. I'm just gonna draw 2 holes there real fast. Solid Edge lets me design and test the foot before we ever actually build it. We tell it a few things that we need, and then it takes all that information and it decides what's going to maximize the strength and minimize the weight to create a part that would be the lowest weight possible for Kendall. This has taken almost a year to the day. I don't think this has ever been done by a 17-year-old girl before. There you go. Awesome. It feels strong. It feels sturdy. It does feel a lot lighter. Nerds rule the world. Nerds got us to the moon. Nerds are doing things with prosthetics that I have never dreamed of doing. And go. Having a lighter foot is going to open up possibilities that would not have been there before. You know, the more kids that can learn this stuff at earlier ages, they can go on to create new and better things that we're not even dreaming of right now. It's amazing. In the future, I want to do the things that are impossible right now. If I can design this prosthetic now, I can't wait to see what I will design in the future. Y este ejemplo de Ashley es uno de los ejemplos que tenemos de que una niña de 17 años puede desarrollar algo hecho a la medida para un exmilitar que necesita, porque tiene una vida mucho más activa de lo que hoy en día las prótesis pudieran ayudarle a tener. Y ella diseñó esto a la medida de él y con una herramienta que está al alcance en realidad de todas las empresas. Y otra parte importante del proceso es garantizar esas simulaciones, el garantizar que los productos que vamos haciendo funcionen. Y esto habla también a través de los vehículos autónomos. Cuando platicamos acerca de los vehículos autónomos, podemos ver pues, las necesidades que tenemos hoy en día, ¿no? Los autos se van generando de una forma que tienen mucho más comunicación entre todas sus partes. También tienen distintos sensores, ya la mayoría de los autos tienen sensores para identificar impactos, para garantizar que haya un mayor procesamiento y una toma de decisión más rápida. Muchas veces pues, todos los arneses electrónicos están conectados a la parte de diseño y podemos garantizar que autos como los que existen hoy en día puedan manejarse de una forma autónoma. Dice Akio Toyoda, que es el presidente de Toyota,
que para que un coche pueda garantizar su autonomía o una autonomía a nivel 8, que son los distintos niveles de autonomía que existen en temas de vehículos, tendría que recorrer 8.8 billones de kilómetros, lo cual es imposible para un automóvil y lo cual sería imposible para hacer pruebas. Entonces utilizamos software para hacer esto, para tener resultados como este. Utfordringen med å få unge i arbeid er så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta mer samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 70 000 unge er virksomhet eller utdanning. Fordi det samfunnet vi holder. Les pido una disculpa por el susto, sobre todo a los que tienen niños. Creo que es algo que es mucho más impactante para las personas que tienen hijos. Este video no se generó en ningún anuncio, no crean que ni nosotros ni el cliente, que en este caso es Volvo, utiliza niños para hacer su publicidad. Es un video que se tomó en un país del norte de Europa, donde la mayoría de los autobuses que circulan traen cámaras tanto adelante o atrás para entender lo que está pasando. El autobús que está tomando este video no tiene nada que ver con nosotros, pero sí pudo grabar cómo ese autobús de Volvo, a través de la identificación de que había una persona enfrente, alcanza a frenar con un sistema autónomo de frenado que lo que hace es garantizar que el autobús frene sin necesidad de que, no sé qué cantidad de peso tenga la caja, se arrastre de más o pueda volantear a alguien, porque la reacción natural de cualquier persona sería o dar un volantazo o tardar en reaccionar y no alcanzar a frenar. Para eso sirven hoy en día este tipo de robots y este tipo de autonomía de los automóviles. Y una vez que terminamos esta parte de la parte del producto y cómo se verifican, cómo se simulan las cosas, también tenemos esta parte del gemelo digital de cómo lo vamos a producir. Ya entendí y ya tengo el concepto, ya tengo la planeación, ¿qué voy a hacer? Desde una máscara, por ejemplo, sí, una máscara o una mascarilla para este tema de la pandemia, que hoy en día también leí un par de artículos que ya salió una mascarilla transparente que además tiene filtro de ozono y otros temas. Es un diseño que se desarrolló en algún software. ¿Y cómo lo vamos a producir? Y esto es bien importante porque la planeación de esta producción es sumamente importante también. Muchas de las empresas planean su producción a través de simulaciones de toda una línea de producción, de toda una planta, y simulan también el proceso que se está simulando. Es decir, toda la línea y cómo es la trazabilidad dentro de la misma. Y dentro de esa misma línea, en cada punto, saber cómo es que se va a planear las entregas y de esa producción. Simulaciones que nos permiten optimizar hasta la producción de un vehículo sin necesidad de gastar o que en algún punto haya una colisión, perdónenme, con alguno de estos robots industriales que en caso de que se pegue y se descalibren, son productos de un alto costo que haría perder a las empresas mucho dinero y además mucho tiempo en tenerlos detenidos. Tenemos temas donde optimizamos el material a través de estas líneas de producción y lo importante aquí es que este tipo de simulaciones no solo hablan para simular líneas de producciones muy grandes, sino también nos ayudan a validar la ergonomía de las personas. Si ustedes ven por ahí aparecía alguna persona y tenemos algunos ejemplos en algunas compañías donde a través de una simulación con un software que se llama Jack, lo que hacemos es ver si el proceso que el operador genera es el proceso óptimo para cada uno de sus músculos, para la estatura de un operador mexicano contra un operador de cualquier otro país, y para saber cuál es lo que va a crear menos lesiones en temas laborales, que funciona para cualquier empresa. Y una vez que tenemos esa simulación, buscar complementarlo con lo que existe hoy en día en programación de esa producción y poder
también simular la producción. Y entonces hemos corrido líneas de producción a un 98% sin haber puesto un solo tornillo y sin haber gastado un solo peso en cuanto a la producción y garantizar que funcione, ¿no? Esto es muy importante y en este sentido va a haber ejemplos de todo, pero lo que es muy importante es validar y tener esa garantía de que lo que vamos a producir y el tiempo que queremos producirlo nos va a garantizar el éxito y además va a tener la seguridad con nuestros empleados. Y más adelante les voy a hablar de algunos temas que tenemos en este sentido hoy en día, en estos nuevos tiempos, ¿no? Estos son más ejemplos de este tipo de simulaciones antes de llegar a la parte donde existe ya este gemelo digital, pero de la producción real. Y aquí es donde esa parte del mundo virtual que hemos visto en los últimos dos gemelos con la parte del software se une también con la parte de la automatización. Otra parte que nosotros tenemos aquí y donde podemos empezar a planear líneas de producción y validar la calidad de cada una de ellas, cómo están avanzando, cómo se está operando y tomar decisiones. Y para esto me gusta contar una anécdota de que tenemos un cliente que iba a abrir una nueva línea de producción porque validaba, según los recursos que tenía, que su operación estaba en una eficiencia operativa muy alta, alrededor de un 70-75%, y eso es muy alto para una línea de producción. Cuando empezamos a poner este tipo de gemelos digitales, él iba a abrir una línea adicional. Él validó que en realidad lo que entregaban los operadores, porque cada quien está cuidando su chamba, no era lo real, sino lo que maquillaban los números, por decirlo de alguna forma. Y al final del día, en vez de abrir una nueva línea de producción, optimizó las que tenía, la ayudamos a ahorrar dinero en ese sentido y garantizar que siguiera funcionando con eficiencia, ¿no? Y de esta forma, con los mismos controladores, pues tener desde este caso que les contaba es para una empresa que hace pan y hasta poder producir autos, ¿no? En este sentido, con este nivel. O platicar de esto, ¿no? Ahora que vamos o estamos ya en el regreso de las plantas que existen en el país o de las fábricas o de las mismas organizaciones, este software también lo utilizamos en la oficina para plantear cómo nosotros vamos a distribuirnos o cómo tenemos distintas plantas alrededor del país, se va a distribuir. Y lo que hace esto es una simulación de cómo es que los operadores van a interactuar y cada círculo rojo en el centro es algún punto donde se quebró este tema de la sana distancia. Entonces, ¿cómo garantizar que cada una de estas personas esté saludable? Si no está saludable, ¿cómo garantizar que pues tengan esa sana distancia entre ellos? Y además tener una trazabilidad de que si en algún punto identificamos que uno de ellos tiene una temperatura mayor y que está tocando a varios de ellos y saber cómo cada uno de ellos se ha manejado alrededor de la planta en este sentido, es algo posible. Además de planear cómo está cada una de esas estaciones de trabajo divididas y pudiendo garantizar que no haya un contacto entre cada uno de ellos. ¿Cómo se resuelve? Adicional a la simulación a través de estos miles de dispositivos que existen, generando información de nuevo, con este tipo de casos, ¿no? Con un RTLS que lo que hace es entender dónde se encuentra el empleado, ponerlo en su chaleco, ponerlo en su equipo de seguridad y garantizar y ver dónde es la interacción con otros empleados, tener alarmas de si está violando alguna norma de seguridad, garantizar cuál va a ser su movimiento, garantizar dónde hay más, entender dónde hay más gente y se está consolidando y saber que esto no es bueno, intentar dispersarla y ver cómo se está trazando cada una de esas rutas, ¿no? Por la salud de cada uno y por garantizar, pues primero la salud y la seguridad de los empleados, pero también la continuidad de una planta de producción que
pues es muy doloroso tenerla cerrado, y esto funciona inclusive para oficinas, ¿no? Tal vez no la parte de vamos a sensorizar a cada uno de nosotros, un poco más complejo, pero sí poder hacer una simulación de qué tanto podemos interactuar y qué tan lejos debemos estar cada uno de nosotros. Y por último tenemos el tema del gemelo digital del producto real. Y les contaba, ¿no? Hoy en día podemos interactuar con cualquier tipo de producto y podemos desde prender una lámpara de nuestro celular, ver quién toca nuestro timbre aunque no estemos en casa, o inclusive abrir la puerta o hacer alguna interacción con nuestra bicicleta, con nuestro automóvil y regresar lo que está aprendiendo, ¿no? Nosotros trabajamos muy de cerca con Dell y es otra compañía con la que yo también tuve el gusto de colaborar. Y esas ideas que tuvo Michael Dell en su momento de personalizar cada uno de los productos, pues continúan vigentes en la organización. Entonces, lo que hace Dell con cada una de sus computadoras, si ustedes tienen una computadora Dell, esto ocurre, no les están robando información ni nada por el estilo, pero lo que sí ocurre es que cada una de sus computadoras tiene un sensor que les ayuda a validar cuáles son las teclas que mayormente se utilizan, cómo es que ustedes suben o bajan el volumen, cuál es la capacidad de la batería y cómo está funcionando, porque este tipo de información lo utilizan para que puedan mejorar la siguiente generación de productos. Entonces, si se dieron cuenta que muchas veces optaban mejor por utilizar las teclas en vez de utilizar los botones de subir el volumen, probablemente quiten los botones de subir el volumen y dejen el tema de las teclas. Y si se dieron cuenta que las cargas que venían no eran las óptimas, pues van a cambiar algo con la fuente de poder o con la batería. Todo esto está en un intenso aprendizaje del producto hacia regresar al tema donde empezamos a desarrollar nuevas ideas y generar nuevos productos. Con ese tema podemos tener niveles de automatización, de performance y garantizar que esa producción podamos medirla y ver lo que está ocurriendo a través de estas nuevas realidades, ¿no? La realidad aumentada, la realidad mixta, la interacción o la misma realidad virtual y ver e interactuar con estos conceptos y con estos robots o con estos productos de una forma distinta a la que hacíamos anteriormente, una forma segura, inclusive es mucho más seguro dar aprendizajes de esa forma para fabricar cualquier tipo de situaciones y garantizando pues la precisión que requieren algunos de estos temas. De ahí entonces regresamos la información de ese producto real a la generación de nuestro gemelo digital del producto y continuamos el desarrollo y el crecimiento de cada uno de estos productos desde cualquier parte de estos gemelos digitales. Para llegar a retos como los que les voy a presentar a continuación, esta es una empresa vietnamita que se llama VinFast, que tiene como objetivo ser de las mayores productoras de vehículos en Asia. Y este es su ejemplo. Siemens. Lo interesante de este tipo de
de casos de éxito, además de lo impresionante que es tener una planta funcionando en un tiempo récord, menos de 6 meses, que además no funciona. O sea, si se fijaron, la línea de producción no es únicamente para construir este tipo de automóviles, sino que la misma línea de producción puede funcionar para construir o realizar la producción de los scooters o las motonetas que tienen ahí sobre la misma línea de producción en un 50% más rápido de lo que necesitaban, utilizando este tema de la innovación y siendo mucho más flexibles en sus temas de producción. Es decir, ya no estamos en aquella segunda revolución industrial donde Henry Ford nos construyó autos Ford negros porque era la única opción que teníamos, sino que esa misma línea de producción puede construir un automóvil como el que vemos aquí en la pantalla, o un scooter, o otras muchas cosas, ¿no? Ustedes seguramente leyeron acerca de cómo las cerveceras en México dejaron de hacer cervezas y algunos lo sufrimos y empezaron a hacer botellas de agua y utilizaron el alcohol que utilizaban para sus cervezas para hacer gel en este sentido. O poniendo ejemplo de una empresa más pequeña, tenemos un cliente que utilizó, ellos hacían andenes y racks para lugares industriales, ¿no? Para poder montar bodegas industriales y de este tipo. Con este panorama actual, empezaron a construir otro tipo de situaciones y empezaron a hacer alianzas de otro tipo. Y entonces cambiaron su producción por camas de hospitales, por cabinas para temas de transportar enfermos, por empezar a hacer temas de respiradores. Y esto lo hicieron en menos de 2 meses, ya ellos habían cambiado esa forma de trabajar. Y es una empresa pequeña del Estado de México con menos de 30 empleados que logró mantenerse, además mantenerse abierta porque como empezaron a construir temas de equipos de salud, pues era una actividad industrial prioritaria y no necesariamente tuvo que cerrar y se mantuvo con vida por este tipo de rápidas decisiones y por este tipo de soluciones que les ayudaron a generar esas decisiones de una forma más. Por esto, y como cierre, lo que me gustaría aquí, antes de llegar a la sección de preguntas y respuestas, es, pues hablemos de lo que dijo Justin Trudeau, ¿no? En Davos, en el 2018. Estamos en un momento donde el cambio nunca había sido tan veloz y además donde este cambio y esta velocidad ya nunca va a ir lento. El mismo futurista que les ponía al principio, Ryan, dice lo mismo y él aumenta que estamos viviendo en este siglo lo que la humanidad no avanzó en 2000 años. Entonces vamos a generar una evolución en estos temas muy rápida y necesitamos pues ir a esa velocidad, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Utilicemos la complejidad como una ventaja competitiva. Aprovechemos esa complejidad que existe, tomémosla y busquemos crear una ventaja competitiva sobre lo que estamos haciendo. Como hace y dijo Lewis Carroll, o bueno, la Reina Roja, si nosotros queremos ir hacia otro lugar, nosotros tenemos que correr mucho más rápido que nuestros competidores. Tenemos que ser 2 veces más rápido que ellos para poder ganar esa partida y esto aplica para industrias de todos los tamaños. Y por último, pues quiero dejar este mensaje. Las cosas que se presentaron aquí son tal vez cambios muy, muy grandes y entonces sí es muy importante siempre como estos temas de la llegada que estamos buscando hacer en los siguientes años, que va a ser el acontecimiento del siglo seguramente a Marte, bueno, garantizar el siempre todos nosotros estar pensando en grande. No debemos dejar de pensar en grande, siempre tenemos que tener la mira puesta hacia arriba y hacia el infinito, ¿no? Pero la ventaja de este tipo de soluciones, de este tipo de proyectos, de esta nueva revolución, es que podemos empezar pequeño. Y la garantía de éxito va a ser
en empezar pequeño y garantizar que vayamos escalando, porque cada una de estas soluciones puede ser flexibles o escalables, y cada una de estas ideas y cada una de estas partes de podemos comenzar a digitalizar algo en nuestras empresas o meternos a esta cuarta revolución industrial de forma en pasos pequeños. Y por último, pues escalarlo. Hacerlo de una forma que pueda ir escalando cada vez a un punto mayor y cada vez a una mayor velocidad. Como vimos este lanzamiento, que es algo que va a cambiar la historia de la industria aeroespacial y de la competencia aeroespacial, y que, bueno, ya tenemos la tripulación y el primer lanzamiento de un cohete que no es de un gobierno, sino de una iniciativa privada. Esto nos va a ayudar a conquistar otros mundos y otros espacios mucho más rápido. Entonces, pensemos en grande, empecemos pequeño y escalemos lo más rápido que podamos. Lo importante acá es que siempre tenemos que estar pensando en grande, tenemos que empezar con proyectos que podamos controlar y empezar, sí, en pequeño, pero siempre ya empezar y hacerlo y escalar esto lo más rápido posible y continuar en movimiento. Muchas gracias.